En el Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, la Ciudad de México, entre otros estados donde ha participado. En instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Cultura Digital, el Instituto Nacional de Óptica, Electrónica y Astrofísica, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, entre otros. Él es socio actualmente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, bueno, perdón, de la técnica. También es miembro asociado de CLAME, el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, y miembro actual también del Instituto GeoGebra Internacional, el cual se desempeña como formador de usuarios y experto en GeoGebra, así como también del equipo de traducción a español Mapudungun, ¿correcto? Sí. Okay. Que es una lengua indígena del pueblo mapuche en Chile. Entonces, digo, eso entre todas las cosas que ha hecho Sergio en los últimos años. Entonces, pues dejo compañía de él. La dinámica de esta sesión va a ser que él nos va a presentar una ponencia y al final vamos a tener un pequeño espacio donde podamos interactuar con él, hacerle preguntas. Así que si quieren ir teniendo sus preguntas conforme lo que él vaya presentándoles, y al final dejamos un tiempo para poder interactuar con él. Sergio, te dejo. Muchas gracias, Moisés. Pues muchas gracias por la invitación, porque todos están presentes a esta hora de la mañana para escucharme. Entonces, lo primero que voy a hacer es, les voy a compartir mi pantalla y ya ustedes me dicen si se ve para poder mostrar mi presentación. Okay. Ok. Entonces, ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿No? Como que se corta un poquito. Sí. ¿Nos escuchas, Sergio? Yo sí los escucho, sí, muy bien. Entonces, pero no sé si la presentación... Pues te escuchamos a ver si ya corre bien. A ver, pero ya se ve la presentación, ¿sí? Sí, vale. Bueno, entonces, pues el profesor Moisés amablemente me invitó a compartir con ustedes el día de hoy en la asignatura de herramientas tecnológicas en matemática educativa. Entonces, yo con mucho gusto acepté, y sobre todo porque esta asignatura, de alguna u otra manera, solo con su nombre, ¿cierto?, se relaciona mucho con lo que hice en mi investigación de maestría, que ya terminé hace algunos años. Y entonces lo que les voy a compartir a ustedes el día de hoy es mi postura respecto de, como línea de investigación, respecto de las tecnologías digitales en la matemática educativa, ya sea para diseños didácticos, es decir, que los profesores y profesoras elaboran para sus clases de matemática, o así también cómo utilizamos estas herramientas tecnológicas digitales para realizar investigación en matemática educativa. ¿Okay? Y otro aspecto que me comentaba el profesor Moisés, que le parecía interesante. Voy a quitar ¿Cómo? Voy a quitar mi video a ver si así corre un poco mejor. Vale. Porque hasta el momento no he movido nada, solo estoy en la primera página. Pero a ver. Ahí ya pasé de diapositiva, no sé si se ve bien. Uy. Bueno. ¿Sí? Voy a quitar mi video a ver si corre mejor la presentación porque creo que tenemos un pequeño problema de red aquí en la escuela. Vale, vale. Ok. Creo que ya puede seguir. Vale. Vale. ¿Se ve cuando paso las diapositivas o no? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto.
Bueno, ahí cualquier cosa me avisan. Vale. Bueno, entonces, para la plática del día de hoy, la armé en 3 momentos. En primer lugar, vamos a ver, voy a compartir con ustedes una evolución de cómo ha sido la relación entre la tecnología digital y la investigación en matemática educativa a lo largo de la historia, a partir de 1950 hasta la fecha. Y entonces vamos a ir viendo eso. Vamos a ver también en ese primer momento cuál es mi posicionamiento, ¿cierto? Mi postura respecto de la relación con la tecnología digital y la matemática educativa. Y en un segundo momento vamos a abordar un aspecto que son los recursos educativos abiertos, que actualmente están muy en boga, y cómo GeoGebra también tiene cierto rol. Sí, uy, me escucho con eco ahí. Ahí sí. Vale. El sonido. Vale. Ahí creo que ya que está perfecto. Dame un segundito, Ángel. Ah, vale. Te espero, te espero. Dame un segundo. A ver, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Súper bien. A ver, prosigue. Ahí sí. Ahí sí ya. Bueno, entonces, en un segundo momento, dado este posicionamiento respecto de las tecnologías, creo que se está acoplando. Déjame ver. A ver, ¿sí me escuchan bien? Creo que ya, a ver. Vale, Sí, sigue, gracias. ya. Continúo entonces. Entonces ya a partir del segundo momento vamos a ver algunos, cuáles los propósitos de la comunidad GeoGebra y cómo se relacionan con esta postura teórica respecto de las tecnologías digitales y la educación. Y en un tercer momento vamos a ver algunos ejemplos sobre los ambientes que dispone GeoGebra para el diseño de recursos educativos abiertos. Entonces ahí voy a mostrar ciertos ejemplos que he trabajado con profesores y estudiantes, incluso son ejemplos míos y ejemplos de otros colegas que han utilizado tanto para trabajar con profesores y estudiantes, como les digo, o también como herramientas para hacer toma de datos para sus investigaciones y así. Entonces la idea ahí en el tercer momento va a ser ver muchos ejemplos para que podamos explorarlo y que ustedes puedan ver las potencialidades, los usos de estas herramientas. Entonces, en el primer momento quiero compartirles un video, que espero que se esté viendo bien. Es un video sobre un doctor peruano, que está radicado actualmente creo que en Inglaterra, y ese doctor, él se hizo famoso porque empezó a imprimir órganos con impresoras 3D, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta mostrar este video a modo de ejemplo y de motivación, porque este doctor, por ejemplo, en su campo, él ve la necesidad de que aún no tenemos en el mundo entero una cultura de ser donantes de órganos. Entonces, para las personas que sí lo necesitan, que necesitan un trasplante de algún órgano, es muy difícil conseguirlo. Entonces, este doctor lo que hace es, bueno, si tengo esta problemática de que no hay tantos donantes, ¿qué más puedo hacer? Y en algún momento se le ocurre empezar a imprimir órganos. ¿Ok? Y lo bonito de esto es que nadie le puso la restricción a este doctor de decirle, oye, no puedes utilizar tecnología digital. Estamos hablando de seres humanos, entonces no imprima nada, nadie le puso esa restricción como artificial. ¿Ok? Sin embargo, en la escuela, y me remito completamente ahí a ese espacio,
En la escuela usualmente nos seguimos preguntando, nos seguimos haciendo esta pregunta que ya se ha tornado un poco clásica: ¿lo hacemos con o sin tecnología? ¿Ok? Haciendo referencia, haciendo alusión a la tecnología digital. Entonces, esto es muy decidor porque en la escuela parece que está respondiendo a fenómenos que son propios de la escuela, como que ya no está respondiendo a la realidad, que ya no está formando a los ciudadanos para que eh, podamos integrarnos a la sociedad, sino que está respondiendo a este ecosistema eh, como artificial o artificioso que ha creado la escuela, en donde al profesor, por ejemplo, si el profesor pone un cañón en su sala de clase, llega el director y le dice: profesor, póngase a hacer clase, no use el cañón, por ejemplo. Entonces tenemos esa disyuntiva en la escuela de con o sin tecnología. Y el problema es que actualmente, al parecer, esa pregunta aún es vigente, aún tiene sentido hacerla en la escuela. Bueno, otro ejemplo que me pareció muy bonito de compartir con ustedes fue una publicación que encontré en Facebook de un miembro de la comunidad GeoGebra. Él es Arthur Lee, es un profesor chino y que es uno de los rockstar de la comunidad GeoGebra, hace muy buenas construcciones, y publicó esto hace un par de semanas. Y lo que dice ahí es, tiene dos imágenes, no sé si se alcanza a ver bien, en donde en la primera aparece un dibujo en perspectiva, y se ve este prisma, este poliedro, y claro, se ve todo bonito, ¿cierto? Y ya luego abajo, en la imagen de abajo, ya se ve cómo está construido. Entonces él dice, imagen 3D de un dibujo 2D cuando se mira correctamente. Y propone la siguiente pregunta: ¿realmente necesitamos la realidad virtual, la realidad aumentada o la impresión 3D? Todas estas tecnologías que están en boga actualmente. Entonces, él dice si podemos hacer este tipo de cosas. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que Arthur planteara esta pregunta, porque él, por ejemplo, todos los días está construyendo applet con GeoGebra. O sea, él es un usuario avesado de las tecnologías digitales y de GeoGebra en particular. Pero aún él está cuestionando si realmente necesitamos estas nuevas tecnologías para estudiar las matemáticas. Entonces me pareció muy interesante su postura, porque a lo largo de esta charla yo voy a dar, voy a compartir con ustedes cuál es mi postura y que está completamente, pues no se enmarca para nada en lo que está planteando Arthur. ¿Ok? Entonces, él pregunta, ¿realmente necesitamos la tecnología digital? Si podemos hacer, por ejemplo, construcciones en lápiz y papel en perspectiva. Y bueno, para ir delineando cuál es mi postura teórica respecto de la tecnología digital y la educación matemática o la matemática educativa, entonces voy a ir haciendo un recorrido histórico respecto de la evolución de la relación entre la tecnología digital y la matemática educativa. Entonces se relacionan desde hace mucho tiempo, pero esta relación no ha sido uniforme, no ha sido de una manera, sino que ha ido teniendo sus distintos momentos. Y esto es lo que quiero ir compartiendo con ustedes. Entonces, en el momento 1, le llamo así, es cuando nos preguntábamos con o sin tecnología digital. Entonces, por ejemplo, usualmente hay investigaciones que hablan de esta relación y plantean un versus entre lo que podemos hacer, por ejemplo, en lápiz y papel. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, al parecer para tratar de aplicar el teorema de Euclides, por ejemplo, en triángulos rectángulos. Y lo que hacen esas investigaciones en ese momento es que hacen un versus. Entonces se plantean alguna pregunta de investigación, algún objetivo de investigación, y dicen, bueno, ¿qué será mejor? ¿Qué tendrá mejor resultado? ¿Hacerlo con lápiz y papel o con tecnología digital? Y como que los echan a pelear a estos dos ambientes. Entonces, eso pasa en un primer momento de la investigación respecto de la relación entre la tecnología digital y la matemática educativa. Ahí les dejo algunas referencias, aquí en la presentación luego se las comparto y van a estar todas estas referencias. Luego, en un segundo momento, vemos lo que es una ampliación de lo físico o de los espacios concretos a lo digital. ¿A qué me refiero con ello?
y me gusta mucho poner este ejemplo. Ahí tenemos un tangram de madera, que pues, quizás a todos nos tocó la suerte de poder trabajar con ellos en la escuela, en la primaria, quizá, o en secundaria. Y lo que se empezó a hacer en términos de la investigación es hacer una ampliación hacia lo digital. Entonces, esto está a modo de metáfora. Entonces, lo que quiere decir es, teníamos algunas construcciones teóricas para los ambientes concretos. ¿Okay? Teníamos algunas explicaciones de qué pasaba, no sé, la instrumentación, la instrumentalización, etcétera. Y lo que hicimos fue, bueno, de esos ambientes concretos, que nos sirvió acá estas explicaciones teóricas, bueno, entonces ahora vamos a aumentarla y vamos a incluir lo que es la tecnología digital. Entonces, a eso Sinclair le llama una ampliación de lo físico a lo digital. ¿Okay? Entonces, ese es un segundo momento en esta relación entre tecnología y matemática educativa. Y hay un tercer momento, que aquí hay una investigadora clave, y es, le llamo así, lo característico de lo digital. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esta investigadora, Artig, en 2002, hace una distinción respecto del valor que tiene la tecnología cuando la utilizamos con fines didácticos para aprender o enseñar matemáticas. ¿Ok? Y ella distingue dos valores. Dice, la tecnología nos puede servir para dos cosas. Entonces la podemos valorar desde dos perspectivas distintas. Primero, se refiere a su valor pragmático y se refiere a ella respecto del potencial productivo de la tecnología. Dice eficiencia, costo y campo de validez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo GeoGebra, puedo trazar en un mismo intervalo de tiempo, puedo trazar muchas más curvas que dibujándolas a mano en la pizarra, por ejemplo. Entonces a eso ella le llama valor pragmático. Cuando una tecnología me permite hacer más cosas que con otras tecnologías, por ejemplo. Entonces a eso se refiere con su potencial productivo. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto?, respecto de la matemática, es qué nos da para aprender y para enseñar matemáticas, o para estudiarla en general, o para desarrollar su pensamiento, ¿cierto? Y a eso Artig se refiere específicamente como el valor epistémico de la tecnología. Y ella se refiere a esto, a cómo se comprende el objeto matemático y qué preguntas genera sobre este. Entonces, el valor epistémico, entonces, es lo que tiene que ver directamente con el conocimiento matemático. ¿Qué me da esa herramienta, esa tecnología, ese ambiente, cuando estoy en una etapa de aprender matemática, enseñar matemática o desarrollar el pensamiento matemático? Hasta acá voy bien, se escucha todo bien, ¿se ve? Sí, excelentísimo, muy bien. ¿Y se ha entendido algo? Bueno, Todo bien. todo bien, vale. Permiso, perdón. Entonces, luego, respecto del valor epistémico, Artig da algunos ejemplos. Entonces dice, podemos ver el valor epistémico en algunas actividades de geometría dinámica como evolución de cierta estrategia. Entonces, por ejemplo, dice, debido a las características del ambiente digital, en este caso de un ambiente de geometría dinámica, la estrategia de resolución de una tarea evoluciona, comparado con cómo lo hacíamos, cómo resolvíamos esa misma tarea en un ambiente de lápiz y papel. ¿Okay? Y ella propone que este paso de resolver una tarea en un ambiente digital y compararla con resolverla en un ambiente de lápiz y papel, involucra más conocimientos matemáticos y geométricos por parte del estudiante. Entonces acá les traje un ejemplo para interactuar un poco con ustedes, entonces necesito que me vayan ayudando aquí con sus respuestas. Entonces, por ejemplo, ese diagrama que tenemos en la pantalla, ¿se alcanza a ver? Este que está acá, que es como de color naranja. Sí. Vale, entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran qué tipo de polígono es, ¿qué me dirían ustedes? Cuadrada. Fuerte, fuerte, porque.
Un cuadrilátero, un cuadrado, escuché por ahí. Ah. Vale, ahora, imaginémonos que esto es así, tal cual está en su sala, está en el pizarrón, ¿cierto? Y yo lo dibujé con marcadores, por ejemplo. Entonces ahora yo le voy a pedir a ustedes que puedan comprobar geométricamente qué tipo de, utilizando las propiedades geométricas, qué tipo de polígono es ese que está en la pizarra. Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes? Ángulos. Por medir sus ángulos. ¿Cómo? Por medir sus ángulos. Uy, no entendí. Por medir sus ángulos. Ok, entonces, por ejemplo, los ángulos internos, todos son rectos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué polígonos cumplen que todos sus ángulos internos, y que son 4 además, son rectos? El cuadrado. Y el rectángulo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos estar entre dos opciones, que sería un cuadrado o un rectángulo, ya por esa propiedad que mencionó alguno de los colegas que está ahí en la sala, que dijo, bueno, veamos, analicemos los ángulos internos de este polígono. Y luego podemos ir viendo, por ejemplo, la relación que tienen sus diagonales, ¿cierto? Hay justo en el centro, ¿cierto? El ángulo que se forma cuando se intersectan las dos diagonales, por ejemplo, es un ángulo recto. Eso es una propiedad específica de los cuadrados, que sus diagonales son perpendiculares, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo imprimiera esta hoja y se las diera a ustedes, ustedes podrían ir haciendo esos razonamientos, los podrían escribir, establecer esas relaciones, y podríamos concluir todos que ese diagrama que está ahí es un cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, esa sería la estrategia, ¿cierto? Hablando de, como dice aquí Artic, perdón, la estrategia para resolver la tarea. Entonces ella dice, esto que hicimos nosotros recién sería la estrategia a utilizar si trabajamos en un ambiente estático, como lo sería el lápiz y papel o el pizarrón, por ejemplo. ¿Ok? Pero ella propone que si trabajamos en un ambiente digital, esa estrategia va a evolucionar. Quiere decir que no va a ser la misma. ¿Okay? E incluso es más, ella dice que esa estrategia en el ambiente digital va a involucrar más conocimientos matemáticos y geométricos por parte del estudiante. Entonces, ahora sí voy a manipular este applet, en donde, porque es un applet GeoGebra, entonces es a ver si no se pega esta cosa. Ahí está. Entonces, yo puedo interactuar con este diagrama. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el punto A y lo muevo, ¿cierto? Lo estoy arrastrando. Entonces le están pasando ciertas cosas a ese cuadrilátero, ¿cierto? Pero sigue siendo un cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Entonces, lo único que le está pasando es que es como si yo le estuviera aplicando una homotesia, se está agrandando, se está reduciendo de tamaño, y está rotando alrededor del punto D, por ejemplo. Pero sigue siendo un cuadrilátero, o una familia de cuadriláteros, ¿cierto? Ahora, hay una modalidad de uso en los softwares de geometría dinámica que se llama el arrastre, el arrastre, que es lo que estoy haciendo, que es una transformación continua en tiempo real, ¿cierto? Entonces yo estoy transformando la figura a partir de que estoy manipulando uno de sus puntos, y hay una tipología de uso que se llama la prueba del arrastre. Y la prueba del arrastre tiene que ver con mover todo lo que se pueda mover y ver si el diagrama permanece con las propiedades que le dimos a priori. Entonces, por ejemplo, yo ya arrastré A, y todo bien, sigue siendo cuadrado, como habíamos visto, pero si arrastro C, por ejemplo, chan, entonces, al parecer ya no es un cuadrado. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Entonces, si muevo otro punto, también pasan cosas, por ejemplo, si muevo B, también pasan cosas distintas y así. Entonces,
acá la idea es, bueno, la estrategia que utilizamos cuando asumíamos que esto era estático fue una contemplación de la figura geométrica, ¿cierto? Y el estudio respecto de las propiedades que me estaba ilustrando el diagrama, de los ángulos internos que eran rectos y así. Sin embargo, cuando pasamos a trabajar con el ambiente de geometría dinámica, teníamos la posibilidad de interactuar directamente con el diagrama. Yo puedo tomarlo y moverlo. ¿Ok? Ahora, eso son propiedades geométricas, esto no es un artificio computacional o algo así, son propiedades, es otra, incluso esto está registrado desde la época de Klein con su programa de Erlangen, respecto de la conceptualización de la geometría a través de las transformaciones, los invariantes y cómo configuran el espacio. Entonces simplemente lo que estamos haciendo acá es, desde otra perspectiva, ver la geometría, que es una perspectiva geométrica, valga la redundancia, respecto de identificar las propiedades geométricas como invariante cuando aplico transformaciones. Y en este caso serían transformaciones rígidas y como la traslación, la reflexión, ¿qué dije? Traslación, rotación y reflexión, o la homotesia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Cuando lo analizamos la primera vez, ¿nos equivocamos? Y eso es una pregunta para ustedes. Dicen que no. Dicen que no. Pero finalmente, igual esto cambió. O sea, igual sabemos ahora que esto no es un cuadrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Nos está mintiendo el software? Ok. Más fuerte. ¿Se escuchó? ¿Y solo vimos una parte? ¿Alcancé a entender? Ajá. Ok. Entonces, claro, eso es una muy buena forma de interpretar lo que pasó. Teníamos una estrategia estática, ¿cierto? Solo de contemplación, y como dice ahí la compañera, no vimos todo, ¿cierto? Vimos solo una parte. Bueno, ¿a qué parte accedimos ahora? Y eso, lo que dice ella, es muy decidor, porque el ambiente estático nos permite interactuar, como decimos desde la investigación, mediar con los objetos geométricos de una manera. Ya a eso le llamamos una brecha mediacional. Entonces imagínense que los objetos geométricos están acá y nosotros estamos por acá, y hay una mediación. Alguien nos ayuda a interactuar con ellos. Cuando es un ambiente estático, pues solo podemos observarlo, podemos dibujar cosas, anotar. Pero cuando es un ambiente de geometría dinámica, esa brecha se acorta un poquitito, ¿cierto? No se reduce nunca, pero se acorta un poquitito y nos deja interactuar con el objeto de otras maneras que antes no podíamos. Entonces a esto se refiere Artig con el valor epistémico de la tecnología digital como una evolución de estrategias. Entonces pasamos de solo contemplar, de ver, ¿cierto?, a poder interactuar con el diagrama geométrico y poder estudiarlo. Entonces acá, en definitiva, podríamos decir que este diagrama no representa un cuadrado, sino que representa un cuadrilátero donde una de sus constantes es que siempre tiene un ángulo recto, por ejemplo. Y eso depende de su proceso de construcción, por ejemplo. Algo que no podríamos haber incluso pensado o imaginado si hubiésemos hecho el análisis, o si solo nos quedamos con el análisis en el ambiente estático. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Creo que por el momento no. Vale. Ahora, otra de las interpretaciones que le da Artig a este valor epistémico de la tecnología, ella le dice el valor epistémico de la tecnología digital como generador de nuevas preguntas. Entonces ella dice que las tareas adquieren sentido y significado en el ambiente de geometría dinámica, es decir, son tareas que únicamente se pueden resolver con un ambiente de tales características. O sea, lo que ella está diciendo es, podemos plantear preguntas que tengan que ver con el saber matemático, que únicamente van a tener sentido si trabajamos en ese ambiente. ¿Ok? Por ejemplo, yo les preguntaría aquí, les propongo esta pregunta a modo de ejemplo. ¿Cómo arreglamos muy entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo arreglamos este cuadrilátero para que sí sea un cuadrado, por ejemplo? Entonces lo que podemos hacer acá es construir otro cuadrilátero, ¿cierto? O modificar las propiedades que tiene este, ¿cierto? Entonces,
necesitaríamos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ya tenemos 4 lados, ya ese podemos ponerle ahí la palomita a la lista. Pero necesitamos, por ejemplo, que sus otros 3 ángulos sean rectos, y para hacer eso, por ejemplo, necesitamos que el segmento DC con el segmento BC sean perpendiculares, y así. Entonces son cosas que podemos hacer en este ambiente, pero que sin embargo en los ambientes estáticos no podemos hacerlo. ¿Okay? Otra pregunta sería, que tendría sentido únicamente en los ambientes de geometría dinámica o de matemática dinámica en general, es que yo les pido a ustedes construyan una familia infinita de triángulos equiláteros, por ejemplo. Si yo les planteo a ustedes ese desafío, ese reto, esa tarea, y les doy un lápiz y un papel, ¿podrían hacerlo? No. Dicen que sí, pero con mayor tiempo. Infinito tiempo. Pero es un conjunto infinito. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita? Infinito. Infinito, ¿cierto? Y tenemos un problema, pues los seres humanos somos finitos, entonces sería una tarea inabordable de llevar a cabo, ¿cierto? En términos humanos. En cambio, o sea, la única manera de hacerlo con lápiz y papel sería utilizando álgebra, por ejemplo, que sería un registro distinto, ya no sería utilizando diagramas geométricos, por ejemplo. En cambio, si lo hacemos en un ambiente de geometría dinámica, por ejemplo acá, esto es un muy buen ejemplo. Acá tenemos una familia infinita de polígonos que cumplen que son cuadriláteros y que uno de sus ángulos internos es recto, por ejemplo. Algo que en el ambiente estático de papel y lápiz o del pizarrón no podemos hacer, por ejemplo. Es inabordable esa tarea. ¿Ok? ¿Se entiende un poquito esto del valor, la distinción entre el valor epistémico y pragmático? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya, excelente. Excelente. Entonces, por ejemplo, luego, interpretando lo que dice Artig respecto del valor epistémico, entonces lo que ella está diciendo es, veamos cuáles son las características propias del ambiente en el que estamos trabajando, del ambiente digital en el que estamos trabajando, y qué nos da ese ambiente respecto de estudiar matemáticas. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta que nos planteamos. Ahora, algunos ejemplos son, por ejemplo, la transición de lo discreto a lo continuo. En los ambientes de lápiz y papel tenemos la oportunidad de ver distintos casos, pero nunca, como por ejemplo aparece en este diagrama, ver un objeto o un diagrama geométrico variar, mover, cuáles son sus características mediante las transformaciones, por ejemplo. Y que además esas transformaciones se vean de manera continua. ¿Ok? Entonces, este es un reto, este de la transición de lo discreto a lo continuo, es un reto en la investigación súper cañón, como diríamos aquí en México. Porque, ¿cómo pasamos del estudio de lo discreto, ¿cierto? Por ejemplo, en casos particulares de cierta función, y cómo hacemos que eso poder extrapolarlo a un caso continuo, ¿cierto? Entonces, el ambiente de matemática dinámica, en general, ¿cierto?, ayuda justamente a esa transición. Es una de las cosas que se plantea, o como lo diría Artig, es uno de estos valores epistémicos en donde surgen nuevas preguntas que tienen solo sentido en este ambiente. Entonces, la transición de lo discreto a lo continuo. Otro es, como ya les mencionaba, el estudio de propiedades geométricas como invariantes. Antes, ¿cómo estudiábamos las propiedades geométricas? O bueno, quizás lo seguimos haciendo actualmente y no hay ningún problema con ello. Pero cuando estamos en un ambiente estático, lo que hacemos es trazar diagramas y darle ciertas propiedades, ¿cierto? O contemplarlas y estudiar cuáles son las propiedades que yo puedo interpretar, dada la simbología que tiene, por ejemplo, o las medidas que me pueden dar, ¿cierto? Pero es contemplativo. En cambio, los ambientes de matemática dinámica me permiten transformar la figura, aplicarle transformaciones, gracias al arrastre, y identificar las propiedades geométricas, ¿cierto? Como los invariantes que se mantienen cuando yo muevo cosas, cuando yo arrastro cosas. ¿Okay? En otros temas, por ejemplo, también el tratamiento gráfico de las funciones a través de la variación de parámetros. Por ejemplo, este es un aspecto clásico en las actividades con GeoGebra,
¿cierto? Tenemos funciones y a su representación gráfica la ligamos con su representación algebraica y a los parámetros de esa función les ponemos, los definimos como deslizadores, por ejemplo. Entonces yo tengo la expresión algebraica y cambio los deslizadores, que a su vez cambian los parámetros, y a su vez cambia la gráfica, por ejemplo. Entonces puedo ver ahí relacionados de manera inmediata dos registros de representación y puedo estudiar al instante cuál es la relación que tienen. Entonces incluso puedo ver cómo se comporta la gráfica si modifico tal parámetro, por ejemplo. Y como les planteaba recién en esta pregunta, que se las planteaba a ustedes, ¿cierto? A manera de ejemplo, también los ambientes de matemática dinámica me permiten estudiar conjuntos infinitos de objetos. Ahora, ese infinito está en cursivas, ¿ya? No sé si alguien se lo planteó o no, el cuestionamiento, pero a pesar de que estamos en un ambiente digital, y que por ejemplo este movimiento se ve bastante continuo, existe una finitud digital, ¿cierto? Acá podemos decir que el ambiente es, en términos técnicos y muy, muy, muy finos, el ambiente también es discreto. Sin embargo, en términos de la percepción humana, cuando nosotros percibimos lo que está pasando en ese ambiente, lo percibimos como continuo. Y eso nos permite estudiarlo así. ¿Okay? Entonces, claro, los más rigurosos, los más puristas, podrían decir, oye, el ambiente de geometría dinámica o los ambientes digitales siguen siendo discretos. Claro, pero es discreto con un error de no sé cuántas milésimas, o sea, de muy poquito, ¿cierto? Pero lo que nosotros percibimos, y así interactuamos con el objeto geométrico, por ejemplo, eh, gracias al razonamiento visoespacial, por ejemplo, esa habilidad humana, entonces lo percibimos como continuo, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces por eso pongo esto de infinitos así en cursivas, en caso de que alguien se ponga muy purista, pues sí existe esta discretización en los ambientes digitales, pero, insisto, a la percepción humana lo percibimos así, como continuo. ¿Okay? Entonces, estos son 4 ejemplos de temas que dan ejemplo de lo que sería el valor epistémico de los ambientes de matemática dinámica. Repito, la transición de lo discreto a lo continuo, el estudio de propiedades geométricas como invariantes, el tratamiento gráfico de funciones a través de variación de parámetros e interrelación de representaciones, de registros de representación, y el estudio de conjuntos infinitos de objetos matemáticos. ¿Okay? Y esto sería el tercer momento. ¿Okay? ¿Dudas hasta el momento? ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, todo claro. Muchas gracias. Entonces, pues ahora viene, luego de todo esto, el cuarto momento, lo pongo así, esto sería la propuesta que yo tengo respecto de la investigación. Entonces, esto es lo que proponemos la doctora Gisela Montiel y aquí un servidor, Sergio Rubio, respecto de la investigación en cómo nos relacionamos con la tecnología digital, ¿cierto? O cómo podemos relacionarnos con la tecnología digital en la actualidad para estudiar matemáticas. Entonces, primero, le ponemos así, ambientes híbridos o ecosistemas educativos híbridos, y porque reconocemos que tanto en la escuela o en la investigación podemos acceder a distintos tipos de materiales, ¿okay? A distintos tipos de recursos que son de distinta naturaleza, que pueden ser físicos, como la plastilina que hay acá, los lápices, o como los tangram de madera o de plástico que hay ahí, y que un profesor, por ejemplo, o el lápiz y papel, ¿cierto? O el pizarrón, y que en un salón de clases, el profesor o profesora, por ejemplo, va a echar mano de los recursos que tenga disponible, ¿ok? Porque el interés principal del profesor o la profesora es atender las reales necesidades educativas de sus estudiantes. Entonces, si tiene a la mano plastilina, la va a utilizar. Si tiene a la mano lápiz y papel, lo va a utilizar. Si tiene a la mano un tangram, también lo va a utilizar. Ahora, actualmente, y gracias a las tecnologías digitales, por ejemplo, existen otros recursos que nos permiten también echar mano de ellos, y que, por ejemplo, son gratuitos. En el caso de, les voy a presentar este ejemplo, espero que se vea bien. Entonces,
esto es un video de una montaña rusa, ¿ok? Voy a quitar el anuncio. ¿Se está viendo el video? Ah, excelente. Entonces, esto es un video de una montaña rusa, no tiene mayor gracia, el mayor chiste, con la diferencia que es un video 360. Entonces yo puedo manipular en vivo, por ejemplo, o sea, no en vivo porque esto es una grabación, ¿cierto? Pero puedo manipular a mi antojo qué es lo que quiero ver, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo estoy grabando, puedo ver a mi compañera ahí de la izquierda. No, apagué el sonido porque hay unos gritos típicos de montaña rusa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo ir viendo cómo van reaccionando y veo en 360 lo que está pasando en esa grabación, por ejemplo. Entonces, esto ya es un tipo de videos que está disponible, que son los videos 360. Entonces, también tenemos disponible ese tipo de recursos, por ejemplo. En caso de ¿alguien conocía los videos 360? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. Sí, los millennials, ¿cierto? Pues ustedes manejan todo eso mejor que nosotros. Por ejemplo, en el caso de GeoGebra tenemos calculadoras gráficas, por ejemplo, y que obviamente GeoGebra es un software libre, entonces sus aplicaciones también lo son. Entonces, podemos utilizar esto en el bolsillo, pues yo podría aventurarme a decir que todos los que están presentes en esa sala tienen un teléfono celular, ¿cierto? Un smartphone. Entonces, ahora imaginémonos esto, estamos, ¿cierto?, pensando en el profesor, en la profesora que da clase todos los días, entonces, quizás sus estudiantes, todos sus estudiantes, y eso me ha pasado en muchos países, la mayoría de los estudiantes tienen mejores celulares que los mismos profesores. Entonces, mejores celulares y mejores tenis. ¿Ah? Siempre pasa eso, no sé por qué, es un fenómeno social muy interesante de analizar. Entonces, por ejemplo, ya el celular no estaría siendo, en la generalidad de los casos, no en todo, un recurso al cual podríamos acceder con fines educativos. ¿Ok? Y, por ejemplo, contamos con tecnologías como las aplicaciones de GeoGebra y otros software libres que nos permiten, por ejemplo, estudiar matemáticas, experimentar con las matemáticas, ¿ok? Y de manera libre. Y está este otro ejemplo, que no sé si se va a entender, pero eso es un plato, un bowl, ¿cierto? Donde uno, no sé, toma sopa, y lo que está haciendo este colega es, lo está viendo desde la cámara de su teléfono, entonces él está así, con su teléfono, y está viéndolo a través de la cámara de su teléfono, y está utilizando una aplicación, que es la aplicación de realidad aumentada de GeoGebra. Entonces lo que hace es que hace el modelo de este plato, de este bowl, y lo que puede hacer es utilizar su teléfono celular como si fuera una lupa, y va ahí viendo, va explorando, ¿cierto?, lo que es este recurso, este modelo matemático del bowl que él tiene ahí en su mesa, por ejemplo. Esta no sé si la conocían. Solo hemos visto videos por ahí. Vale. Okay. Entonces incluso, pues ahí está el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero proponer con lo que acabamos de ver? Todas esas tecnologías están a disposición de los profesores y de los estudiantes. Entonces, desde nuestra postura, podríamos decir, ¿por qué hay que hacer un versus? Y decir, bueno, utilice solo tecnología digital, utilice solo lápiz y papel, utilice solo... No, o sea, tratemos de hacer que la escuela vuelva a estos orígenes de su propósito y que trate de atender al mundo real. ¿Ok? Entonces en el mundo real, como me voy a remontar al ejemplo de este doctor peruano que hace órganos, que imprime órganos, perdón, a él nadie le dijo, oye, no puedes utilizar impresoras 3D. Tienes que usar solo órganos de personas, ¿cierto? Nadie le dijo eso. Él tenía una problemática y dijo, bueno, voy a ver cuáles son los recursos que tengo, los conocimientos también disponibles, para dar respuesta a esa problemática, para poder abordar esa problemática. Y a él se le ocurre, entonces, dado que están muy de moda las impresoras 3D, dijo, bueno, voy a tomar células, ¿cierto?, de las personas, las voy a replicar en cierto tejido, ¿cierto?, como si fuera papel, y voy a generar órganos, ¿cierto?, los voy a imprimir, dado que tengo esa tecnología. Entonces, lo que proponemos nosotros es, si tenemos una diversidad
de recursos y de ambientes, estáticos, dinámicos, digitales, concretos, de realidad aumentada, que están a mitad de camino entre lo concreto y lo digital, por ejemplo. Entonces, si podemos echar mano de todo ello, hagámoslo. ¿Ya? Esa es nuestra perspectiva, a eso nos referimos con los ambientes híbridos. Entonces, los ambientes híbridos o ecosistemas educativos actuales son una hibridación, ¿cierto?, de espacios de diferente naturaleza. Por eso le llamamos ambientes híbridos o ecosistemas educativos híbridos, porque lo híbrido se refiere a lo que en su constitución hay cosas de distinta naturaleza. En este caso, el ambiente sería constituido por espacios de distinta naturaleza, como naturaleza física, digital, virtual, realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera. Entonces, asumimos la importancia de atender a los ambientes considerando su constitución híbrida, ¿cierto? Entonces ya asumamos que, veamos con ojos de realidad, asumamos que esto no es una pelea entre los que hacen clases con lápiz y papel y los que hacen clases con tecnología digital, sino que veamos que el ambiente está construido de manera híbrida. Poniendo atención, por un lado, y esto es muy importante, a lo específico de cada uno, o como lo llamaba Artig, al valor epistémico de cada uno de esos ambientes, de cada una de esas tecnologías, y por otro lado, a las formas de articularse entre los diversos espacios. Entonces, por ejemplo, como les decía, tenemos el ambiente de lápiz y papel. Nos permite hacer ciertas cosas respecto del estudio de funciones, por ejemplo. Y tenemos el ambiente de matemática dinámica, que nos permite hacer otras cosas respecto del estudio de funciones. ¿Ya? En un caso específico sería lápiz y papel, puedo ver lo discreto. Y en el caso de lo digital, puedo ver lo continuo. Entonces, si yo ya reconozco eso, esos son sus valores epistémicos respecto de la noción de función. Entonces también puedo ver cómo articular, ¿cierto?, el uso de ambos ambientes para poder abordar la problemática de esta transición de lo discreto a lo continuo, por ejemplo. Entonces a eso nos referimos con también estas formas de articularse entre los diferentes espacios. Entonces, a modo de resumen, entonces acabamos de ver una evolución, ¿cierto?, en donde en un primer momento veíamos este versus, con tecnología digital o sin tecnología digital. Luego vimos esta ampliación de lo que teníamos en ambientes concretos hacia lo digital en términos de la investigación. Y luego con lo que nos aporta Artig, en su artículo del 2002, ella dice, bueno, empecemos a ver qué es lo específico que nos aportan los ambientes digitales para el estudio de la matemática. En particular, ella se refiere al valor epistémico de la tecnología digital. Y por nuestra parte, nuestra propuesta es, bueno, reconozcamos que existen distintos ambientes, ¿cierto?, concretos, digitales, 360, realidad mixta, realidad aumentada, pero también están los ambientes concretos, los clásicos, los tradicionales, que también nos aportan cosas. Entonces veamos qué es lo específico, cuál sería el valor epistémico, en palabras de Artig, de cada una de esas herramientas, de cada uno de esos ambientes, y además, cómo los articulamos entre ellos. ¿Ok? Y entonces acá algunas preguntas que yo se las propongo, si a ustedes les tocara, por ejemplo, crear un diseño, ya sea para aplicarlo en la escuela o para llevarlo a cabo en la investigación, por ejemplo. Primero, ¿qué recursos tengo disponibles? Por ejemplo, en esta aula, ¿qué recursos tenemos disponibles? Todos tienen teléfonos celulares, ¿cierto? Sí. Tenemos el computador del profesor Moisés, por ejemplo, ¿cierto? Que lo está estrenando, según entiendo. Tenemos el cañón, tenemos una cuenta de Zoom, por ejemplo, para poder hacer esta videollamada entre Tamaulipas y Ciudad de México, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿Ok? Si no tenemos una impresora 3D, pues no tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Ahora, de los que ya tengo disponibles, ¿qué me ofrece cada uno de ellos para el estudio de las matemáticas? Y esta es una, ¿cierto?, interpretando lo que dice Artig. ¿Cuál sería el valor epistémico de cada una de esas tecnologías, de cada uno de esos ambientes? ¿Ok? Y en tercer lugar, la pregunta sería, ¿cómo usar de manera coordinada los diferentes recursos? Es decir, primero veo qué recursos tengo disponibles. Bueno, tengo disponible mi teléfono celular. Ok. ¿Qué me ofrece el teléfono celular y las aplicaciones que yo puedo instalar en mi teléfono
respecto del estudio de la matemática. Si tengo, por ejemplo, instalado GeoGebra, me puedo preguntar cuál es el valor epistémico de GeoGebra, ¿cierto? Que lo estoy abriendo ahí, mi aplicación, respecto del estudio de la matemática. Bueno, y si tengo otro, por ejemplo, aquí también tengo mi libreta, ¿cierto? Me gusta escribir. Entonces tengo mi libreta, tengo dos ambientes, tengo lápiz y papel y tengo mi aplicación de GeoGebra, y reconozco cuál es el valor epistémico de cada una de ellas para estudiar matemáticas. Entonces luego puedo ver, también analizar cuál es la manera de usarlos de manera coordinada o de articular estos dos ambientes con el propósito, obviamente, de la construcción de significados y saberes matemáticos. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido algo? ¿Le estoy dando la lata? ¿Lo estoy aburriendo? ¿O todo bien? Sí, todo. Perfecto. Entonces, esta es la primera parte de la presentación, como les decía, ver esta evolución histórica. Ahora, algo muy importante, esta evolución que les presenté acá, no es que el primer momento ya pasó, y que el segundo momento ya pasó, y ahora estamos en un cuarto. En realidad, como son las cosas sociales y humanas, pues no, los humanos no somos lineales, ¿cierto? Entonces, incluso estamos viviendo todos estos momentos de manera simultánea, ¿ok? Entonces, todavía seguimos haciendo investigación que dice, bueno, lo hago con tecnología digital o sin tecnología digital. Y eso no quiere decir que esté malo o que esté bien, sino que lo hacemos porque tenemos ciertas necesidades, ¿ok? Entonces, aquí también es importante reconocer, si bien yo pude rescatar esta evolución respecto de la investigación que se hace en matemática educativa, no quiere decir que los primeros tres momentos ya hayan pasado, ¿ok? Sino que incluso podemos estar viviéndolos todos de manera simultánea. ¿Okay? Entonces, ahora, estas preguntitas, entonces ahora, bueno, si nos preguntamos, ustedes que se están formando para ser profesoras y profesores de matemática, según entiendo, no me equivoco, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, tenemos todo este acervo cultural y teórico respecto del uso de las tecnologías, de los ambientes híbridos. Bueno, y como profesor, pues tengo otras... Ay, no, me saltó mal. Tengo otras preocupaciones también. Entonces, por ejemplo, atendiendo a la primera pregunta, ¿qué recursos tengo disponibles? Pues eso depende mucho de también el cochino dinero, ¿cierto? Yo le apuesto mucho a las tecnologías libres, entonces eso también se los voy a plantear. Pero claro, vivimos en el mundo real y aunque me gusta mucho el software libre, pero yo también tengo que comer, también tengo que comprar cosas y así. Entonces, en tema de qué recursos tengo disponibles, está el problema de la disponibilidad tecnológica respecto de los recursos, ¿cierto? Del dinero. Ahora, como respuesta a esa problemática del dinero, algunas organizaciones, por ejemplo, la OEA, creo, propone una definición de lo que son los recursos educativos abiertos. No sé si habían escuchado alguna vez ese término. Perfecto, entonces podemos avanzar con mayor confianza. Entonces, los recursos educativos abiertos son recursos que, según la OEA, están plenamente disponibles para ser usados por educadores y estudiantes sin la necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si algún profesor construyó una guía, por ejemplo, y lo tiene licenciado de manera libre y es un recurso educativo abierto, entonces yo puedo tomar ese recurso y usarlo sin pedirle permiso y sin tener que pagarle derechos de autor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, desde GeoGebra le apostamos a justamente esto, a los recursos educativos libres y a poder disponer recursos educativos libres para los profesores. Entonces, bueno, GeoGebra, el profesor Moisés ya me contaba que ustedes son muy expertos y avesados en GeoGebra, entonces aquí voy a ir más rapidito. Entonces sabemos que es un software de matemática dinámica en donde lo podemos usar para abordar nociones como funciones, geometría, probabilidad estadística, geometría 3D o cálculo en varias variables, incluso tenemos una hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el clásico software de
o la vista gráfica de GeoGebra, que nos permite hacer como cosillas así. Bueno, yo supongo que todos ustedes lo conocen. Pero además GeoGebra, como comunidad, en un primer momento teníamos como propósito general de la comunidad tratar de atender las necesidades e inquietudes de los profesores de matemática. ¿Ok? Y por eso existe el software. Y por ejemplo, actualmente estamos viendo que los profesores también contamos con teléfonos celulares, con tabletas, además de nuestros computadores. Entonces hemos ido desarrollando aplicaciones, por ejemplo, la calculadora gráfica, la calculadora de geometría, la calculadora 3D, lo de realidad aumentada que les había mostrado hace un ratito. Este es el CAS, cálculo algebraico simbólico, o cálculo computacional, ¿cierto? Que también está ya disponible, creo que en Android, para iPhone todavía no está disponible. Déjenme ver, lo corroboro de inmediato. No, sí, ya está disponible. Ya están todos disponibles para iPhone y para Android. Y también tenemos una calculadora científica. Entonces también vimos, bueno, cuáles son las actuales necesidades de los profesores de matemática y de sus estudiantes, y cuáles son los recursos que tienen disponibles, y fácilmente se puede reconocer que pues ya los dispositivos móviles, por ejemplo, son bastante populares. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasar GeoGebra, este GeoGebra inmenso que tiene para trabajar con un montón de áreas de la matemática, lo vamos a ir construyendo como distintas aplicaciones, por motivos también del tamaño de la pantalla y de la capacidad de los procesadores. Entonces dijimos, bueno, vamos a diversificar y vamos a hacer una aplicación para estudiar funciones y gráficas, para geometría euclidiana, la calculadora 3D y así. Pero también, este propósito inicial de la comunidad GeoGebra evolucionó, ¿cierto? Cuando hay un resultado ahí sociológico respecto de lo que pasa con la sociedad alrededor del software libre. Si tenemos un software libre, que claramente sea importante y potente, como Moodle, como Wikipedia, como GeoGebra, si es libre, la articulación de las personas alrededor del software hace que la comunidad crezca y que vaya creciendo, no sé a qué ritmo, pero va creciendo muy grande, y tiene incluso alcances globales. ¿Okay? Entonces, dado este alcance global, cuando GeoGebra ya se constituye como una comunidad global, entonces también se empiezan a integrar personas a esta comunidad que no son profesores de matemática, sino que son profesores de artes, son profesores de, no sé, de química, por ejemplo. He visto muchos profesores o profesoras de química haciendo modelos así como atómicos o moleculares con GeoGebra, por ejemplo. Entonces se van integrando profesores de otras áreas. Entonces, dado ese fenómeno social, entonces en la comunidad GeoGebra el propósito evoluciona, cambia un poco, y decimos, bueno, el propósito de la comunidad GeoGebra actualmente es tratar de atender las necesidades e inquietudes de los profesores en general, no necesariamente los profesores de matemática. Entonces empezamos a hacer otros recursos, como ya les había mostrado, el de la aplicación de realidad aumentada, o por ejemplo, se está haciendo, este proyecto está en beta, es una aplicación de GeoGebra para utilizarlo con pizarras digitales interactivas. Entonces, pueden ingresar a esa página y pueden probar el beta, está disponible. La versión beta quiere decir que todavía no es el lanzamiento oficial, ¿cierto? Hay algunos errores que corregir. Entonces puedo hacer lo que hace una aplicación de pizarra digital, puedo dibujar con la mano, ¿cierto? Pero también puedo ir haciendo cosas más del tipo GeoGebra. Entonces tengo algunas herramientas de GeoGebra, por ejemplo ahí abajo, puedo trazar ciertos polígonos, ciertas figuras, que tengan o no propiedades geométricas. Por ejemplo, ahí estoy trazando un polígono, ese polígono va a tener todas las propiedades de un triángulo, y así. Bueno, y este tipo de aplicación, por ejemplo, está pensada no solo para el profesor de matemática, ¿cierto? Sino que para el profesor de cualquier asignatura. Podemos incrustar videos, audios, texto, imágenes, ¿cierto? Podemos poner el plano cartesiano, por ejemplo, y así. Entonces se empezaron a construir ese tipo de aplicaciones que no son solo para los profesores de matemática. Ahora,
para los que recién se están iniciando, por ejemplo, con el software de GeoGebra, se hizo una alianza con una empresa noruega que se llama Kikora, y se están creando cursos de autoaprendizaje de GeoGebra. Entonces, este ambiente a mí me encanta. Lo que hace es, por un lado tenemos aquí la vista de GeoGebra, ¿cierto? Acá tenemos ciertas tareas, ciertos desafíos, y a medida que los vamos cumpliendo, acá en el ambiente de GeoGebra, acá se va marcando de verde, por ejemplo. ¿Ok? Y el mismo ambiente me va diciendo si logré hacer el desafío o no lo logré hacer, por ejemplo. Ahora, y en un esfuerzo de la comunidad, entonces estos cursos ya están traducidos al español. Entenderán que si lo hacen en Noruega, pues van a estar en noruegos y a lo más en inglés. Entonces la comunidad también ahí se puso a trabajar para que estuviesen disponibles en español, por ejemplo. Y esto es lo más conductista del mundo, ¿ok? Eso es para aprender a usar el software, por ejemplo. Ahora, a mí, les cuento un caso personal, me ha servido mucho para trabajar con profesores que ya dan clases, ¿cierto? Ese es como mi área actualmente, trabajar con profesores en desarrollo profesional docente. Entonces, he trabajado con profesores y profesoras que no saben nada de GeoGebra, que nunca lo han visto, que solo han trabajado con el Mathematical, el Derive, el Wolfram Alpha y cosas así. Pero claro, son software muy técnicos que cuando los queremos usar con propósito educativo, pues está bien difícil. Que no es que no se pueda hacer, sino que tiene algunas complejidades propias de la magnitud técnica. Entonces, cuando les presento GeoGebra y ellos empiezan a explorarlo, pues claro, si no saben nada de GeoGebra, tienes que empezar a picarle los botones y así para ver cómo funciona. Entonces, les he dado estos cursos que están disponibles de manera online, cualquiera los puede usar, y les ha encantado. O sea, me dicen que ya le entienden a GeoGebra y está muy bonito. Y uno de los últimos... oye, esto parece comercial, pero como saben, GeoGebra es libre, entonces ustedes pueden acceder a todo esto que les estoy mostrando. Y una de las últimas joyitas de la comunidad GeoGebra es esto que les estoy presentando aquí en este video, que les voy a poner la música para que lo vean. Bueno, ¿se entendió de qué se trató el video? ¿Sí? ¿No? Ya no lo estoy escuchando ni viendo. Bueno, en GeoGebra, en su vista gráfica 3D, se incluyó desde finales del año pasado la posibilidad de exportar. Ustedes construyen un modelo, como salía aquí en el video, construyen un modelo 3D, por ejemplo como este, y con la superficie labiada, ahí está su ecuación, etcétera, parametrizada, y lo que pueden hacer es exportarlo a un tipo de archivo que, si no mal recuerdo, es STL o SLT, ahí me confundo con las siglas, y que es un archivo que lo leen las impresoras 3D. Ese es el formato que ellas leen, que hay un formato especial. Entonces lo que ustedes pueden hacer ahora es construir su modelo en 3D, por ejemplo, en GeoGebra, así fácilmente, de manera muy sencilla, incluso un poliedro, qué sé yo, trabajarlo de manera analítica o de manera geométrica, construirlo, exportar el archivo a este formato que leen las impresoras 3D y ponerlo en una impresora 3D e imprimirlo. Entonces, y claro, acá podemos hacer cosas de matemática, pero también podemos, por ejemplo, imprimir el modelo molecular de cierto compuesto químico, qué sé yo. Entonces, como les decía, son herramientas que están disponibles, que están pensadas no solo para los profesores de matemáticas, sino los profesores en general. ¿Ok? Y obviamente esto tiene el cariz, el matiz de ser recursos educativos abiertos. ¿Okay? Entonces todo lo que les he mostrado respecto de las herramientas de GeoGebra son herramientas que están disponibles
para que lo utilice cualquier persona y de manera abierta, de manera libre, ¿cierto? Aquí el dinero no es un impedimento. ¿Alguna duda hasta el respecto? ¿Hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? No, nada. Vale. Excelente. Ahí están todos. Muy bien. Bueno, creo que nadie se ha ido hasta el momento, así que bien. Muy bien. Ok. Y la última parte de esta presentación, y ya luego espero que tengan preguntas para poder conversar un ratito, son recursos que se crearon en la comunidad GeoGebra, que están disponibles para todas las personas, repito, que son ambientes para la creación de recursos educativos abiertos. ¿Ok? Entonces, estos ambientes, ¿cierto?, que dispone GeoGebra se llaman Actividad GeoGebra, Libro GeoGebra y Grupo GeoGebra. Y aquí les quiero preguntar si acaso los conocen o no. ¿No? Ya. Bueno, esta era mi prueba de fuego, porque el profesor Moisés me había dicho, bueno, los chicos ya conocen GeoGebra y saben hacer construcciones bien padres y así. Y yo decía, ok, me voy a jugar la carta que siempre me juego, porque usualmente estos recursos que les estoy presentando, las actividades libro y grupo, usualmente no las conocen, no son muy populares. A pesar de que ya son muy populares, pero no son muy usuales, no se conocen tanto. Y estos recursos están pensados desde esa palestra, desde ese propósito, que son recursos que le pueden servir a cualquier profesor, no importando la asignatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas cosas? La actividad, por ejemplo, es una página web, todos son recursos digitales, que me permite crear una guía, un diseño. Por ejemplo, a los chicos y las chicas que están ahí, cuando les ha tocado hacer algún trabajo para sus asignaturas en la universidad, o sea, ¿han tenido que crear alguna vez un diseño didáctico de algún tema matemático? Ok. ¿En qué les puedo apostar que la mayoría lo hace en Word? ¿Es verdad o no? Sí. Ok. Bueno, entonces, esto es un anticomercial a Word, ¿cierto? Ustedes saben que Word es un software privativo, entonces lo más probable es que hayan tenido que pagar por la licencia de Microsoft o que la hayan tenido que piratear. Entonces, para no pasar por esas disyuntivas, entonces se crean ambientes para que ustedes puedan diseñar esos recursos, por ejemplo, y de manera abierta. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si ustedes crean una guía sobre límites, por ejemplo, ya ahí tienen sus ejercicios de cómo calcular el límite, qué sé yo. Primero, lo pueden hacer en Word, y si bien Word funciona y todo bien, y ha evolucionado mucho y está bien bonito, Word es un software que está creado, que no está pensado para que ustedes hagan eso, ¿cierto? Sino que Word se crea con otro sentido, para hacer cartas, para hacer libros, qué sé yo, texto, ¿cierto? Y ustedes ya son tan expertos en usar Word que ya lo pueden utilizar para crear sus actividades, por ejemplo, sus diseños didácticos. Ahora, por otra parte, las actividades GeoGebra, estas sí están pensadas para que ustedes puedan crear diseños. O sea, la actividad GeoGebra no está pensada para que usted escriba un libro, una novela, ¿okay? Está pensada para que usted haga su diseño didáctico. Entonces, es una herramienta específica para el profesor. O sea, esta herramienta es creada, ¿cierto?, pensando en las profesoras y los profesores. ¿Ok? Luego el libro GeoGebra es justamente la metáfora del libro, que tiene una portada, que tiene hojas, y que se va constituyendo por capítulos. Entonces yo ahí puedo organizar, por ejemplo, los diseños que hice en actividades GeoGebra, que también son hojas, ¿cierto? Los puedo ir poniendo en un libro y voy articulándolas en un todo, que sería el libro GeoGebra. Y los grupos GeoGebra son espacios de trabajo colaborativo, como una especie de aula virtual, que ustedes pueden crear simplemente dándole clic a un botón, por ejemplo. A diferencia de Moodle, que Moodle, por ejemplo, es el software tanto privativo como libre. Si bien Moodle es software libre, yo no conozco ningún otro software, privativo o no, que se le acerque para crear aulas virtuales. Ahora, la complejidad técnica de Moodle, claro, es un poquito elevada, porque hay que instalar servidor, hay que tener un hosting, hay que instalar una base de datos,
y no siempre tenemos esos conocimientos, entonces de la comunidad GeoGebra dijimos, bueno, vamos a hacer unas aulas virtuales pensando en los profes y que no tengan que pasar por ninguna de esas cosas técnicas, ¿cierto? Dado que hay una máxima en la comunidad GeoGebra, mantener todo sencillo para el profe. El profe ya tiene mucho trabajo como para darle más trabajo. Nosotros queremos ayudar al profe, ¿ok? Ahora, basta de ser muy descriptivo, voy a pasar a los ejemplos. Entonces, les traje algunos ejemplos sobre actividades, por ejemplo, voy a ver algunos, y luego me voy a pasar más a los libros y a los grupos, para que los puedan ver. Entonces, por ejemplo, esta es una hoja GeoGebra. Y yo creo que esto sí ustedes quizás ya lo han visto. Esto es una página web. ¿Okay? Por ejemplo, me voy a salir de la pantalla completa. No sé si alcanza a ver, por ejemplo, eso tiene un enlace, una liga, ¿cierto? Está en la página www.geogebra.org, /m, y aquí hay un código, ¿sí? ¿Se alcanza a ver eso, no? Sí. Entonces, esto es una página web, ¿cierto? Y eso quiere decir que se está subiendo al repositorio de GeoGebra, y aquí yo estoy creando un diseño. Este es un diseño, claro, que tiene el título, tiene el nombre del autor, el tema, una indicación, ¿cierto? Y tiene un applet. Y ya. Y eso es todo. Entonces, este applet, por ejemplo, me sirve para ver cuáles son los divisores de un número. Entonces, pica sobre todos los divisores del número que aparece arriba del círculo. Bueno, del 10. ¿Cuáles son los divisores? El 1, el 2 y el 5. Pero ¿qué pasa si le pongo el 3, por ejemplo? Oh, me aparece ahí un emoji de... Creo que no es el 3. Y me aparece el 5. Y me dice... Muy bien. Y ya luego va generando cosas aleatorias. Entonces, por ejemplo, este es un diseño que creó alguien para abordar el tema de los divisores de un número, ¿ya? Y así hay un montón de hojas. Espero encontrar alguna que sea más... A ver este. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, este tiene título también, tiene algunas indicaciones, tiene un applet también para explorar este archivo, ¿cierto? Cuál es la relación entre, por ejemplo, de modificar los parámetros de la expresión algebraica y cómo se comportan las curvas, ¿cierto? Pero además, uno puede poner una respuesta, por ejemplo, ¿qué comportamiento determina la variación del parámetro A? Entonces, buena pregunta. Y puedo registrar mi pregunta ahí, por ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer diseños en donde puedan tener en esta misma guía, por ejemplo, en esta misma hoja, en esta misma actividad, articulándose formatos de texto, applet, pregunta de respuesta abierta, opción múltiple, videos, páginas web y archivos PDF. Entonces, de todo ese tipo de archivos, ustedes los pueden poner acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay texto, preguntas de respuesta abierta y un applet, por ejemplo. Y, por ejemplo, este está muy bueno, porque también hacen cosas de física. Bueno, este está demasiado sofisticado. Es la relación presión, volumen, temperatura, por ejemplo. Entonces, voy a moverle algunas cosas. Yo no soy para nada bueno en física, entonces no les puedo explicar nada de lo que está pasando acá. Pero pasan cosas. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto todo está disponible en el repositorio de GeoGebra que se llama Recursos para el Aula, por ejemplo. ¿Ok? Y se van construyendo así las actividades. Entonces, en síntesis, las actividades son... las actividades GeoGebra son espacios, ¿cierto? Digitales, es una página web, en donde ustedes pueden crear diseños didácticos, en donde puedan echar mano de archivos y formato web del estilo texto, imágenes pueden ser estáticas o GIF, por ejemplo. Pueden poner videos incrustados desde YouTube o Vimeo, pueden tener también páginas web, incrustar una página web ahí de Wikipedia, por ejemplo, PDF, preguntas de respuesta abierta, de opción múltiple, y además los applets GeoGebra, obviamente. ¿Ok? Entonces pueden ir construyendo sus actividades ahí, en sus diseños, en este recurso de las actividades. ¿Quedó más o menos claro qué es esto de las actividades? Vale. Después les puedo dejar una tarea para que construyan alguna
alguna actividad y ya después las vamos a revisar. Ahora, el libro GeoGebra, entonces aquí les traje un montón de ejemplos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los libros GeoGebra se construyen de estas actividades. Entonces las actividades pasan a ser las hojas del libro. ¿Ok? Y el libro, por ejemplo, este lo construyó el profesor Álvaro de Jesús Chino. Él estaba abordando contenidos él daba quinto de primaria, creo, y era la primera vez que en la escuela se ve círculo y circunferencia, por ejemplo, en quinto de primaria o algo así. Entonces, trabajamos con él en un seminario que duró 15 semanas, que fue parte de mi instrumento de toma de datos en la maestría, y él construyó este libro para abordar esa noción de círculo y circunferencia. ¿Okay? Entonces, este libro, nuevamente, vuelvo a repetir, también tiene su liga, por ejemplo, quiere decir, también está alojado de manera web, es una página web, ¿cierto? Y bueno, ¿qué tiene? Tiene su título, automáticamente aparece el autor, el tema también se pone, pueden tener como una introducción, o un prefacio, por ejemplo, una portada, que ahí ya les voy a explicar por qué aparece esa plastilina ahí, con esa forma extraña. Y los libros se pueden organizar en 2 niveles. Capítulo y hojas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el primer capítulo, que se llama Exploración y construcción de círculo y circunferencia con material concreto, y cada una de estas que aparecen acá son las hojas del libro. ¿Okay? Son solo esos dos los niveles. Capítulo y hoja. No hay subsección o sección, etcétera, no. Capítulo y hoja. Son solo esos 2 niveles. Y a medida que yo voy organizando esto, se va generando, por ejemplo, de manera automática la tabla de contenidos. ¿Ok? Y podemos explorar, por ejemplo, este es el primer capítulo, perdón, en donde se trabajan cosas con material concreto. Y esto tiene todo que ver con lo que les presentaba de los ambientes híbridos, o de los ecosistemas educativos híbridos. Por ejemplo, si bien todo el diseño está articulado en un libro GeoGebra, que es un espacio digital, también se proponen actividades para que los estudiantes trabajen con material concreto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el profesor les da las instrucciones a sus estudiantes, le dice, bueno, vamos a trabajar con estos materiales, entonces verifica que tu equipo cuente con todos estos materiales. 2 lápices, un trocito de cuerda, o de lana, o un elástico, pero ustedes le dicen liga, creo, ¿cierto? Así. Un clip y plastilina. Entonces le va dando las indicaciones, por ejemplo, si se fijan acá está utilizando texto, está utilizando imágenes, y va estructurando cada una de sus actividades, de sus tareas. Entonces le dice, bueno, van a poner los lápices así, van a ir marcando puntos. Entonces, bueno, les voy a contar de la actividad para que más o menos, para no dejarlos en ascuas. La actividad consiste en, los chicos van como amasando la plastilina, la dejan, ¿cierto? de cierta longitud, de cierta extensión, y van a hacer 3 momentos, o 3 plastilinas distintas. Van a utilizar los lápices de tal manera que uno va a hacer las veces de centro, ¿okay? Va a quedar fijo en la plastilina, más o menos al medio, y el otro lápiz lo van a unir a este lápiz que está en el centro, con un cordel, como está acá, con un trozo de lana, con una liga y con un clip. Y luego van a ir marcando sobre la plastilina puntos. ¿Ok? Entonces, imagínense, tratemos de imaginarnos el caso de este cordel. ¿Ya? Y yo voy trazando así, tengo un lápiz en el centro y el otro está amarrado con un cordel y voy poniendo puntos. ¿Qué figura creen que se va a ir formando, que se va a ir esbozando en la plastilina? ¿Escuchó? No, no escuché nada. Círculo. ¿Círculo? Vale. Bueno, depende cómo esté amarrado el cordel, por ejemplo, si está bien amarrado, y si yo voy haciendo así puntos alrededor, entonces lo más probable es que el cordel, se vaya enrollando en el lápiz del centro. Entonces, aquí se esperaba, por ejemplo, que se quedara el esbozo de una espiral, por ejemplo, porque el radio se va a ir acortando a medida que el cordel se vaya enrollando en el lápiz. ¿Se entiende?
¿sí? Bueno, el elástico tiene su propiedad elástica, entonces puedo ir poniendo puntos en todos lados. Entonces va a ser una figura así amorfa. Y finalmente, el clip tiene la propiedad de ser rígido. Si eso lo interpretamos en términos geométricos, quiere decir que el radio va a ser constante. Entonces, como lo dijeron hace un ratito, lo más probable es que la figura que queda acá sea justamente el esbozo de una circunferencia. Entonces se van haciendo ahí, por ejemplo, se les da esas instrucciones, se les ponen unas imágenes ilustrativas, luego se hacen preguntas. Y se pueden revisar las preguntas. Eso a mí me parece genial. Por ejemplo, ¿qué tipo de figura resulta en cada construcción? Pues ya dijimos que era una espiral. ¿Qué más? Algo amorfo. Lo voy a poner así. Y una circunferencia. Entonces puse mi respuesta y la puedo revisar. Entonces acá el profesor pone respuesta correcta, o puede ser una respuesta sugerida, pone círculo, circunferencia, formas redondas, curvas, espiral, elipse, entonces pone varias opciones de las que le pueden haber resultado a los chicos, ¿ok? Y claramente tiene la oportunidad de reintentarlo, ¿ok? Pero acá el revisa tu respuesta, más que ver si es correcta o no, es para que el profesor le pueda dar una respuesta sugerida, ¿ok? Y así hemos ido avanzando, por ejemplo. Ya luego nos quedamos con el caso que nos interesa, que sería este, ¿cierto? Donde, con el clip, porque va quedando más o menos una figura como una circunferencia, entonces, y ese es el propósito de la actividad. Y también se le van haciendo preguntas. Acá, por ejemplo, ahí está el recurso de pregunta de opción múltiple, y dice, señala las características que puedes incorporar a la descripción anterior. Entonces, no sé, el trazo mantiene un mismo largo porque el clip es rígido, sí, ok, le pongo palomita. Uno de los lápices no se mueve de su lugar y el otro se mueve alrededor de este, manteniendo siempre la misma distancia. Sí, también. La longitud de un objeto, de los objetos no importa, pues todos los casos se obtiene el mismo trazo. No. Entonces, ¿puedo revisar la respuesta? Ah, bueno, voy a responder mal, ¿cierto? Voy a poner esas últimas dos. Voy a revisar mi respuesta y lo que me dice es, me aparece un tache, una palomita y un tache. Ahora, ¿por qué me aparece un tache en la primera si yo no marqué nada? Bueno, porque justamente esa era una respuesta correcta, pero yo no la marqué. ¿Ok? Entonces me está diciendo, aunque el que lo hayas dejado en blanco, entonces estaba mal, ¿cierto? Está incorrecto. Y así. Entonces este recurso también está disponible para que lo puedan ir utilizando. ¿Ok? Y luego, en el capítulo 2, se recuperan todos estos significados que se fueron construyendo en el material concreto respecto de la longitud del clip, por ejemplo, para asociarlo a ¿cómo se llama? El objeto geométrico del radio, que es clave en la construcción de la circunferencia y del círculo. Entonces aquí se le pregunta al estudiante cuáles son los materiales concretos que se obtuvo el círculo y la circunferencia, entonces, y luego se le va a pedir, bueno, construye un círculo y una circunferencia utilizando las herramientas que están acá, se les ponen todas a disposición, y hay herramientas que permiten trazarlo así. Entonces la idea es que ellos vayan haciendo la relación entre los significados que construyeron con el material concreto, los lápices, el clip, con lo que les da el ambiente de geometría dinámica, que aquí ya les dice, por ejemplo, eso fue algo con toda intención, que ya dijera circunferencia, punto centro, por ejemplo, o punto radio. Entonces ahí los estudiantes van a ir haciendo, la idea es que vayan haciendo estas conexiones, y ya luego se les va mostrando, por ejemplo, los elementos del círculo, los elementos de la circunferencia, y así. ¿Okay? Entonces, ese es un libro, por ejemplo, es un diseño didáctico para aplicarlo con chicos y chicas de quinto de primaria. Ya son las 10:10, no sé cuánto tiempo me queda, o si me estoy alargando mucho. Ya queda poquito. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? No hay problema, no te preocupes. Vale. Gracias, gracias. ¿Qué más? Bueno, estos libros también los usamos en la comunidad GeoGebra para crear tutoriales. Antes se hacían archivos PDF, y luego cuando se crearon los libros y las actividades de GeoGebra dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer PDF si tenemos esto? Entonces, por ejemplo, este es un tutorial sobre el editor de actividades GeoGebra. Entonces aquí también está cómo crear una hoja de trabajo, que llamaban así, o una actividad GeoGebra, y pues aquí está todas las indicaciones y así, con ejemplos, qué sé yo. Estos son todos los elementos disponibles en las
actividad de GeoGebra, etc. Y pues también está en español. Todos los materiales oficiales de GeoGebra se generan en inglés y luego ya los equipos de traducción, que hay más de 50 idiomas, o sea, hay más de 50 equipos de distintos idiomas en el mundo que traducen todas las cosas de GeoGebra, el software, la página web, estos recursos oficiales y así. ¿Y qué más? Bueno, y diseños para la investigación, por ejemplo. Bueno, este es de la colega Brenda Carranza Rogerio, que tiene la amabilidad de prestarme su libro, que se acaba de hacer su examen de maestría, entonces ahora ya le podemos decir con toda propiedad, maestra. Entonces Brenda, en su investigación que acaba de concluir, ella construyó un libro GeoGebra para hacer la toma de datos de su investigación, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, como una introducción a la... bueno, aquí sale, el diseño para significar la noción de ecuación diferencial ordinaria a partir de un fenómeno físico. Entonces tiene distintos capítulos, por ejemplo, y a mí siempre me gusta mostrar este de acá. Entonces, por ejemplo, esto es un applet, y una de las cualidades que tienen los applets ahora en los libros sobre las actividades es que puedo poner la vista en pantalla completa. Entonces ya no importa qué tan grande, qué tan chico sea, lo puedo poner en pantalla completa y ya no hay problemas. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo acá lo que se hace en este applet es lanzar una gotita de agua. ¿La vieron? No, porque está muy rápido, entonces podemos ralentizar el tiempo, y ya le pongo iniciar, y va cayendo la gotita. Entonces, aquí por ejemplo la exploración con los estudiantes con los que ella trabajó era, bueno, ¿por qué las distintas gotas caen, por qué van a velocidades distintas? Perdón. Entonces, eran estudiantes que ya habían tenido clases de física 1 y cosas así, entonces hablaban de, no sé, la viscosidad del ambiente, la resistencia, el aire, qué sé yo. Pero este applet tiene la particularidad de que yo puedo unir esas piezas y puedo decir, bueno, en realidad no eran 3 gotas distintas, sino que era la misma gota, pero eran distintos momentos de su caída, por ejemplo. Entonces a mí este applet me encanta porque, si bien yo no sé mucho de física, pero claro, en mis clases de cálculo en la universidad me decían que si un objeto va cayendo, dada la gravedad, ¿cierto?, va a tener una cierta aceleración, entonces mientras más cerca del suelo va a ir más rápido. Pero bueno, eso yo lo sabía conceptualmente, pero nunca lo había visto hasta que pues Brenda hizo este applet, que estuvo re bueno. Por eso siempre me gusta mostrarlo. Entonces, y luego puedo separar los distintos momentos, y ya me doy cuenta que, claro, no son 3 gotas que van a distintas, distintas velocidades, sino que es la misma gota, pero está en 3 momentos distintos de su caída, por ejemplo. Y ella lo usó para hacer su toma de datos. Entonces le puso todas estas actividades a los estudiantes, pero aquí la pregunta es, y bueno, ¿y dónde fue recogiendo los datos? Porque, por ejemplo, los estudiantes pueden resolver esto, pero si ingresan de nuevo, el applet va a estar desde cero. Entonces, para ello, hay está este otro recurso que se llama Grupo GeoGebra, que son aulas virtuales, que me permiten a mí guardar el desarrollo que hacen los estudiantes de las tareas que yo les propongo. Yo lo utilizo mucho en los talleres que hago con los profesores. Siempre hago un taller para trabajar, o sea, hago un grupo, perdón, para trabajar con ellos, y les voy proponiendo actividades, por ejemplo, ¿cierto? Les voy proponiendo actividades, les digo el objetivo, cuáles son los temas de la sesión, los criterios para acreditar el taller, ¿cierto? Siempre son importantes. Y ya luego les voy poniendo actividades. Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, aparece 8 de 10, 6 de 10. Quiere decir que 6 de 10 profesores hicieron completamente la tarea, por ejemplo. Y ya luego me voy acá a esta planilla y ya voy viendo cuál fue el desarrollo de cada uno de ellos, de cierta tarea. Entonces, hay una tarea que les quiero mostrar, que a los profesores no les gustó para nada. Entonces, yo la hice justamente para que se pusieran en el lugar de sus estudiantes. Entonces, esta tarea lo que les pedía era que graficaran
esa función, una función lineal, ¿cierto? Una función de primer grado, pero solo podían, y en el ambiente de geometría dinámica, y lo que podían utilizar, yo les dejé disponible solo la herramienta lápiz que dispone GeoGebra. Entonces el lápiz, así tal cual, es como un lápiz así como cuando dibujamos a mano, pero entonces ellos lo que podían hacer era trazarlo con el mouse. El lápiz lo mueven con el mouse. Entonces les quedaban unas curvas bien feas, así todas. Claramente eso no es una recta. Entonces los profesores me decían, no, pero eso es muy difícil y no sé qué. Yo les decía, bueno, para que entiendan un poquito la complejidad de cuando ustedes le piden hacer cosas a su estudiante y su estudiante lo hacen por primera vez. Entonces no quiere decir que sus estudiantes sean malos para matemáticas, sino que quizás es solo porque es la primera vez. Y puedo ir viendo, por ejemplo, el desarrollo del profesor Ariel. Voy revisando, por ejemplo, este fue el desarrollo de Arturo. Y hay algo muy, muy genial acá, déjenme ver si lo puedo encontrar. Porque algunos me ponían, uno puede poner comentarios acá. No sé si se dan cuenta que si yo paso el puntero sobre el recurso del applet, aquí me aparece un icono. ¿Se alcanza a ver? Ya, ese icono es para poner un comentario. Entonces, si yo le doy clic, puedo poner un comentario a esta tarea, ¿ok? En particular. Entonces, los profesores utilizaban ese recurso para decirme, profesor, la tarea está muy difícil y no sé qué. Entonces, como decía una profesora, una de mis mentoras, la profesora Gladys, pues los estudiantes se comportan como estudiantes, no importa si sean profesores o no. Entonces, bueno, esos son los recursos que les quería mostrar. Como les decía, en definitiva, actividades, libros y grupos GeoGebra que están pensados justamente para crear actividades, diseños didácticos, para que se puedan articular, por ejemplo, en un libro GeoGebra, y que ustedes también puedan crear sus propias aulas virtuales. Pueden crear muchas, ya yo he creado un montón y todavía no encuentro el límite de cuántas puedo crear para cada uno de sus grupos, y pueden tomar datos, capturar respuestas en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la presentación que les traía. Entonces, si tienen dudas, consultas, pues yo espero que tengan dudas, consultas, inquietudes, ideas, para que podamos tener una plática y una conversación a continuación. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a esta sección de participación donde ustedes puedan expresar sus dudas, preguntas, comentarios y Sergio pueda retroalimentarnos sobre eso. Pero antes de pasar a eso, ¿alguien tiene un cargador de iPhone? Pues, ya. Muy importante. Como la red estaba muy mal, conecté el teléfono y de ahí se está transmitiendo el audio. Vale, muchas gracias. Pero ya, ahora sí, ¿tienes alguna pregunta? No, están muy tímidos. Comentarios también se valen, si gustan. Doctor, adelante. A ver si escuchas. Si en la comunidad de GeoGebra hay alguien que se encargue de valorar el contenido que se desarrolla. Ah, muy buena pregunta. Es la inquietud que tengo. Ya, a ver si entendí, solo para corroborar, me preguntan si en la comunidad GeoGebra hay alguien que se encargue de valorar los materiales que se suben. ¿Están ahí? Sí, exactamente. Ya. Bueno, es una estupenda pregunta porque siempre olvido decir eso. Entonces voy a compartirles mi pantalla de nuevo. Y, bueno, voy a ir cerrando algunas cositas. Entonces, en la comunidad GeoGebra, a finales del 2017, en noviembre del 2017, se llegó a la cifra de más de 1 millón de recursos educativos alojados en el repositorio GeoGebra. Ahora, esos materiales, más de 1 millón, no los hace el equipo GeoGebra necesariamente, sino que en su gran mayoría lo hacen todos los profesores y profesoras que ocupan GeoGebra alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, y todos están acá, en la pestaña donde dice recursos. Me fui a la página de GeoGebra, geogebra.org, y aquí aparece la opción recursos. Entonces, teníamos esta disyuntiva. Tanto material,
tanto recurso. Algunos son de muy buena calidad, ¿cierto? Hay varios que son de muy buena calidad, pero hay algunos que, por ejemplo, los hacemos de prueba. Entonces son hojas en blanco, son construcciones a medio hacer, por ejemplo, que no están terminadas y así. Y cuando uno buscaba aquí en el buscador, ¿cierto?, del repositorio, todos ellos me aparecen como resultados. Entonces, ¿cómo discrimino? ¿Cómo le ayudo al profesor? Y esa siempre es la consigna de GeoGebra. ¿Cómo le ayudo al profesor a poder encontrar materiales que sí sean de calidad? Que estén ya terminados, por ejemplo, que estén bien cuidados y así. Entonces, a partir de noviembre del 2017, se creó un nuevo rol en la comunidad GeoGebra para los miembros del Instituto GeoGebra Internacional, que se le puso el nombre moderador. ¿Ya? No, quizás no es el nombre más afortunado, pero lo que hacen es justamente lo que me estaba preguntando el colega ahí, evaluar y valorar los recursos, ¿cierto?, para poder dejarlos en algún espacio y donde el profesor y profesora los pueda buscar y sepa que son de calidad, ¿ok? Entonces, aquí estoy en el repositorio, que son los recursos para el aula, y voy a ir bajando un poquitito, me aparecen ahí por temas, por ejemplo, pero también en algún momento me va a empezar a aparecer por rango etario, ¿ok? Me dice actividades matemáticas de 6 a 10 años, ¿ok? Luego me dice actividades matemáticas de 11 a 14, de 15 a 18 y para la universidad. Entonces, de 6 a 10 años correspondería a primaria, de 11 a 14 de secundaria y de 15 a 18 años de bachillerato, por ejemplo, y luego de universidad. Estos materiales que están acá ya han sido revisados por algún moderador o alguna moderadora del Instituto GeoGebra Internacional según ciertos parámetros. Entonces lo que buscamos, por ejemplo, a mí también me toca ser el moderador de los recursos, entonces lo que revisamos son, por ejemplo, que sean matemáticamente correctos. ¿Ya? Eso es fundamental, ¿cierto? Que sean visualmente atractivos. Ahora, no pedimos que hagan una obra de arte, ¿cierto? No. Sino que si va a ser muy sencillo, pues que sea eso, no que sean estas típicas presentaciones de PowerPoint que combinan, no sé, morado con naranjo y colores fosforescentes que a uno le interrumpe el poder ver el material de manera correcta, ¿cierto? Además que tenga un buen uso de etiquetas, por ejemplo. Estamos utilizando mucho las etiquetas ahora, que le ponga función y cosas así, porque también ayudan a buscarlo, por ejemplo, cuando es cálculo y cosas de ese estilo. ¿Y qué más? Hasta ahora no recuerdo todos los parámetros, pero esos son los más importantes. Sobre todo que sea matemáticamente correcto. Por ejemplo, que tenga preguntas e indicaciones. ¿Ok? O sea, si yo tengo un applet solo, el applet solo no tiene un sentido didáctico por sí mismo. ¿Ya? Tiene un montón de potencial, eso sí, un applet lo puedo ocupar para un momento de inicio, de exploración, de experimentación, de cierre, de evaluación, ¿ok? Pero necesito dar indicaciones, hacer preguntas, para poder dejar claro cuál es el sentido didáctico de mi recurso, de mi actividad. Entonces, eso también es un parámetro que se evalúa para dejar los materiales en estos repositorios, ¿ok? Por ejemplo, acá hay un caso muy claro. En las actividades matemáticas de primaria, por ejemplo, está el libro que acabamos de ver, que les presenté, del profesor Álvaro, de círculo y circunferencia, por ejemplo. ¿Ya? Está el de divisores de números y así. Entonces, en síntesis, para dar respuesta a lo que preguntaba ahí el colega, hay un grupo de miembros del Instituto GeoGebra Internacional que tienen el rol de moderadores, que revisan los materiales, que están en el repositorio y los van dejando en esta sección, que aquí están los materiales que están revisados. Entonces, si ustedes navegan en el repositorio de GeoGebra, todos los materiales que están acá ya están revisados, ¿ok? Y están evaluados y valorados por un miembro de la comunidad. No sé si queda clara, si doy respuesta a la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo una pregunta técnica, en realidad. Sí. Recuerdo que tomé por ahí un cursillo en una de estas, no me acuerdo si era Escuela de Invierno o Relme o algo así. Y veíamos que uno podía realizar un applet en GeoGebra y después descargar a una memoria y utilizarlo en una máquina como HTML, me parece. Sin necesidad de que estuviera conectado a internet. ¿Eso se puede hacer todavía?
Sí, oye, muchas gracias por tu pregunta, porque son todas las cosas que he olvidado decir. Bueno, todos los archivos GeoGebra o los recursos GeoGebra, los que vimos, recuerdan que eran actividad libros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esos recursos se crean en un ambiente web, son páginas web. Entonces, esos recursos, que pueden tener applets, por ejemplo, y más de un applet, lo que ustedes quieran, se pueden descargar y se descargan en formato HTML, que ustedes saben que el HTML es el lenguaje que está escrito todas las páginas web, ¿cierto? Entonces se descargan, además de ser muy liviano, a lo más pesan 50 megas, por ejemplo. El libro más pesado que conozco pesa 50 megas. Entonces ustedes los descargan y eso lo pueden compartir, por ejemplo, con sus memorias USB, y además lo pueden usar sin conexión a Internet, sin necesidad de estar conectado a Internet. Entonces descargan ese archivo, lo pueden utilizar en todas las computadoras, dado que está escrito en HTML, entonces todos los computadores tienen un navegador. Entonces no importando que sea Mac, no importando que sea Windows, no importando, y ojalá que sea software libre, como Linux, por ejemplo, si ustedes abren eso, abren su navegador, ya sea Firefox, ya sea Chrome, lo abren y se va a ver igual en todas partes. ¿Okay? Y además lo pueden usar sin conexión a Internet. Y este último punto es algo muy importante que hemos utilizado con profesores, por ejemplo, de escuelas del Estado de México, por ejemplo, de Catepec, en donde la conexión a Internet es muy mala, o sea, es casi inexistente, a pesar de que sí tienen conexión a Internet, pero la transferencia de datos es nula. Entonces, no pueden trabajar conectados a Internet con sus estudiantes. ¿Cuál fue la estrategia? Los profesores crearon sus libros con sus actividades, las descargaron, y luego las fueron cargando en todos los computadores del laboratorio, y los chicos lo abrían con Firefox, y aunque no tuvieran conexión a Internet, igual podían utilizarlo, por ejemplo. Entonces sí, y eso es algo que se intenciona mucho, todavía existe, y es algo que se intenciona mucho en la comunidad GeoGebra. Sí, excelente. Sí. El curso de autoaprendizaje de GeoGebra está alojado. Ya. ¿Escuchaste? No, pero creo que habló de los cursos de autoaprendizaje de GeoGebra. Ajá, esos son abiertos, entonces uno puede inscribirse, cualquier persona. Sí, incluso no es necesario inscribirse. Se los voy a mostrar. Los voy a compartir nuevamente en mi pantalla. Digo, igual si nos puedes enviar después la liga para... Sí, se los voy a mostrar de inmediato. Es que lo tengo en mi Twitter. Déjenme ver. ¿Y tiene certificación alguna o alguna institución bueno. algún certificado? Estos cursos no. Los cursos de autoaprendizaje es para aprender a usar GeoGebra. Entonces, por sí solos no tienen una certificación. Sin embargo, GeoGebra, por ejemplo, todos los institutos GeoGebra locales, por ejemplo, tienen... Oye, pensé que lo había puesto. Tienen la facultad de poder hacer cursos de capacitación de GeoGebra a nivel usuario y experto. O ciertos miembros del Instituto GeoGebra, que tenemos el rol de formadores, por ejemplo, también podemos hacer certificaciones. Entonces, por ejemplo, un caso concreto. Yo puedo trabajar con ustedes y yo los puedo certificar a ustedes, si cumplen ciertos los parámetros, los puedo certificar como usuarios GeoGebra, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, las ligas, por ejemplo, acá están. Tengo otra publicación en español, pero ahí no la encontré, pero ahí se las mando. Por ejemplo, estas son sobre CAS. Este es el sistema de cálculo computarizado para trabajar con álgebra. Reducir expresiones algebraicas. ¿Qué más? Multiplicar polinomios, cosas así. Entonces, esa es la liga. Estas son las ligas, por ejemplo, del CAS 1, del CAS 2, del CAS 3, ¿ya? De los cursos de autoaprendizaje. Entonces, ustedes se van aquí y sin necesidad de estar logueados, por ejemplo, ustedes van a acceder a esto. Por defecto les aparece en inglés, creo, pero si ustedes presionan, no sé si se ve aquí la bandera. Ajá. ¿Sí? Entonces, le dan clic ahí y está en noruego, está en inglés y también está en español. Entonces, cuando cambiamos a español, el software se pone en español, ¿cierto? Por ejemplo, las herramientas ya van a estar en español y también las tareas que están acá van a cambiar a español. Entonces, por ejemplo, me dice, calcula 123
más 321. Entonces voy a teclear 123 más 321 y le voy a dar clic en igual. O voy a apretar Enter. Y ya se puso en verde. Ahora, estos cursos a mí me encantan porque son desde cosas así tan simples como sumar dos números a cosas ya mucho más elevadas de resolver ecuaciones, sustituir valores y cosas así. Entonces va desde lo muy básico a lo más avanzado. En el CAS, por ejemplo, hay 3 cursos. ¿Ok? Y no necesitan loguearse, lo van utilizando y ya pueden ir completando todos estos desafíos, por ejemplo. Ahora, para complementar lo que me preguntaba ahí el colega, estos cursos en el futuro se piensan para poder hacer el proceso de certificación, como el que damos los formadores, por ejemplo, para hacerlo en línea, ¿ya? E incluso poner como alguna insignia en el perfil que tiene cada uno en GeoGebra, ¿ya? Cualquiera de ustedes se puede crear un perfil en GeoGebra. Actualmente eso todavía está en conversaciones, lo estamos trabajando, todavía no está lanzado, y lo más probable es que no se lance pronto, ¿ok? Entonces, pero actualmente igual podemos utilizar estos recursos, y si alguien se quiere certificar con GeoGebra, puede hablar con algún instituto GeoGebra internacional, o con alguno de sus miembros que tengan el rol de formador, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo me comprometo, se los envío en un momento. Excelente, claro. Porque tengo todas las ligas. Hay 2 cursos de funciones y gráficas, 2 cursos de geometría y 3 cursos de CAS hasta el momento, ¿ya? Y en este momento estoy traduciendo el curso de la calculadora 3D, por ejemplo. Entonces siempre estamos trabajando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Preguntan si el Instituto GeoGebra tiene alguna sede en algún país. Bueno, el Instituto GeoGebra, pues hay como 2 cosas. A mí me gusta diferenciar siempre entre lo que es la comunidad GeoGebra, y la comunidad GeoGebra la constituye todas las personas que usen GeoGebra, ¿ya? O sea, usted usa GeoGebra por primera vez y ya nosotros consideramos que es parte de esta comunidad abierta, porque es así, es abierta, entonces ustedes no necesitan pagar membresía para ser parte de la comunidad, etcétera, etcétera. Y lo otro, como GeoGebra también se relaciona con la parte más oficial del mundo, por ejemplo, con secretarías de educación pública, con empresas, o con aliados, con socios, entonces necesita como una personalidad oficial. Entonces ahí se crea, creo que por el 2008, se crea el Instituto GeoGebra Internacional. Entonces, como sede, bueno, voy a poner aquí. Como sede del Instituto GeoGebra Internacional, la sede central está en Austria, en Linz, una ciudad que se llama Linz, que ahí trabaja el creador de GeoGebra, que es Markus Hohenbarter. Él trabaja ahí, es el director del departamento de educación. Entonces ahí está como la sede central. Sin embargo, en muchos países, por ejemplo, y a lo largo de todo el mundo, existen institutos GeoGebra locales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que ya me sé, que es el de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, en la Ciudad de México está el Instituto GeoGebra de la UNAM, por ejemplo. No está en CEU, está en Acatlán, ahí donde está la Escuela de Matemática, ¿ya? Pero además, también están los miembros del Instituto GeoGebra. Entonces, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, actualmente hay 2 miembros del Instituto GeoGebra, en este caso es Alfredo, un colega también de Sinvestab, y aquí su servidor. Entonces, en términos así como específicos de lugares, pues claro, podríamos decir que cada Instituto GeoGebra local es una sede del Instituto GeoGebra Internacional. Pero en realidad también funcionamos mucho de manera digital, de manera online. ¿Okay? Entonces tenemos como esa dualidad de espacios. También tenemos espacios físicos, pero también nuestros espacios en Internet. Entonces, por ejemplo, para complementar la respuesta, si ustedes le dan clic ahí a mi perfil, por ejemplo, o sea, a mi imagen, se pueden ir a mi perfil, por ejemplo. Entonces, este es mi perfil de GeoGebra. Entonces, este también es parte de los espacios que utilizamos los miembros del Instituto GeoGebra, y en general
las personas que son miembros de la comunidad. ¿Okay? Entonces, en respuesta sería esta como dualidad de espacios, tanto físico como digital. Perfecto. Es que tenemos aquí chicos que yo creo que van a ir a visitar la sede. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, aquí en México hay varios institutos GeoGebra locales. Ahora, sin embargo, como esto es una comunidad abierta, entonces todos funcionan de manera distinta. Entonces, si tienen intereses, por ejemplo, respecto de GeoGebra, algunos que quieren aprender a usar tal cosa, o algunos que se quieren certificar, por ejemplo, porque sería bueno presentar un certificado de GeoGebra en la universidad, qué sé yo. Siempre es bueno tener un contacto inicial de manera digital, por ejemplo. Escribir un mensaje, un correo o estas instancias. También hay congresos de GeoGebra. Por ejemplo, hay una profesora en Zacatepec, creo que es, ella se llama Clara Regina Moncada, creo, y ella es la directora de un instituto de GeoGebra ahí en Zacatepec. Y ella 2 veces al año hace el Día GeoGebra. ¿Ok? Entonces, y lo hace como en cada semestre, hace un día GeoGebra. Entonces, pues para qué les voy a contar mentiras, mejor la busco. Y, por ejemplo, actualmente, como comunidad GeoGebra latinoamericana, estamos planeando hacer como un coloquio, no queremos llamarle seminario porque no es tan formal, pero queremos hacer una especie de conversación, como un coloquio, en donde, que sea virtual, ¿cierto? Que hagamos presentaciones en línea, así como la que estoy haciendo con ustedes actualmente, y que profesores, investigadores, estudiantes puedan compartir sus experiencias con GeoGebra, si han creado algún recurso que les haya gustado, si han creado, por ejemplo, ustedes que tienen sus asignaturas de, no sé, tienen que diseñar cosas, entonces ustedes trabajaron en grupo o de manera individual y crearon un diseño que estaba muy bonito, entonces lo quieren compartir con el resto de la comunidad, con todos los países de Latinoamérica y con los miembros que están en cada uno de esos países. Entonces la idea es hacerlo periódicamente, estamos definiendo si va a ser cada 2 semanas, cada mes, por ejemplo, y que puedan hacer presentaciones para compartir sus experiencias con GeoGebra. Y eso también va a tener un certificado de participación, por ejemplo, bueno, en realidad para los presentadores, los que presentan en ese coloquio, va a tener su certificado de parte del Instituto GeoGebra Internacional, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pues también ese va a ser un espacio. Zacatepec, no me acuerdo si queda para arriba o para abajo. Ah, aquí está Clara. Ella es Clara. Entonces, por ejemplo, excelente, digo. Pues sí, entonces... decía... Sí. Bueno, ella es Clara, como les decía, ella es... Sí. Bueno, ella es una de las personas más activas que yo conozco aquí en México respecto de la comunidad GeoGebra. Entonces, ella hace estos días GeoGebra, la pueden buscar por Facebook, creo que ahí publica mucho las actividades que hace. Ella es hondureña, pero ya está radicada en México hace un montón de tiempo. Y repito, es la persona en México que yo conozco más activa haciendo cosas con GeoGebra. O sea, usualmente el día GeoGebra se hace 1 vez al año. ¿Okay? Ella hace 2. Y lo organiza ella y queda muy bonito. ¿Okay? Entonces, bueno, cualquier cosa que necesiten, pues dudas, consultas que tengan, creo que en algún lugar les había compartido mis datos de contacto. Pues ahí están. Ahí está mi perfil de GeoGebra, mi cuenta de Twitter y pues, mi perfil académico, porque también hago investigación, entonces ahí pueden ver las cosas que hago, como las que les presenté, esto de los ambientes híbridos y así, y también mi correo personal en caso de que pues tengan dudas, consultas, inquietudes, que quieran hacer algo, yo encantado siempre. Yo me siento muy profe, entonces me identifico mucho con los chicos y las chicas que están ahí formándose. Yo también soy chileno y en Chile también nos formamos en la universidad, así como ustedes. Entonces yo también estuve sentado ahí viendo charlas o presentaciones y yo decía, uy, ¿qué es eso de GeoGebra? Se ve bien padre, yo quiero ser parte de eso. Y así, con ganas y haciendo cosas, pues ya fui parte y ahora puedo compartir desde otro lado con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Y nada, quedo pendiente.
Muy bien, ¿algo más? Pues entonces no nos resta más que agradecerte, Sergio. Muchísimas gracias. Creo que el día de hoy los chicos se llevan muchas ideas. Y seguramente sí te estaremos contactando para dudas porque ellos van a estar realizando algunos diseños. La mayoría ya estuvo buscando y GeoGebra es la herramienta con la que casi todo el mundo se encontró, entonces seguramente sí por ahí te vamos a estar contactando. Ah, perfecto, perfecto. Sí, incluso si les interesó esto de las actividades y los libros, GeoGebra, les puedo compartir un video que hice hace algún tiempo en donde explico cómo hacerlo paso a paso, por ejemplo. Oh, ya, excelente. Es un tutorial, literalmente es un tutorial, entonces lo pueden ir viendo para ver cómo se hace, cómo se crean estas actividades y estos libros GeoGebra. Muy bien, pues ya en breve te enviamos el reconocimiento por la conferencia del día de hoy. Gracias. Muchas Y gracias. también tenemos algo para ti, que yo creo que ya será que cuando nos veamos, que te la entreguemos físicamente. Ah, pues muy bien, muchas gracias, se lo agradezco un montón. Pues bueno, me despido, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Pues muchas gracias. No. Y... Saca la mano.